Muchas gracias por la Muy respuesta. bien, entonces damos por finalizado este panel, Lucrecia. Pasamos Sí, vamos a dar comienzo al panel a número Marcelo. 2 que estaba fijado para esta sala. El panel trata sobre reforma previsional y le doy la palabra a Marcelo Capello, que presentará a los expositores. Buenas tardes a todos. Pasamos entonces al segundo panel, un tema siempre vigente en Argentina, el sistema previsional, posibles reformas, y contamos para el panel con 3 importantes disertantes, con una excelente trayectoria académica y profesional, que van a disertar en este orden, y los voy a ir presentando a medida que vayan tocándole. Primero Oscar Cetrangolo, de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Luego Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. Y tercero, Pablo Sanguinetti, que está en este momento en el Banco de Desarrollo de América Latina. Son hasta 25 minutos cada uno. Yo les voy a recordar cuando queden 5 minutos. Como dije, vamos a empezar con Oscar Cetrangolo, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster por la Universidad de Sussex del Reino Unido. Es actualmente profesor titular de Finanzas Públicas y director de la carrera de licenciatura en Economía en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, y es investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA-CONICET. Entre 2001 y 2011 se desempeñó como experto en políticas públicas en la CEPAL, y entre 2012 y 2015 fue el director de la maestría en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Fue subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía, esos cargos en el sector público, además de ser consultor del BID, Banco Mundial, CEPAL, PNUD, etc. Le damos la palabra entonces a Oscar. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a poner la presentación rápido, así no avanzamos. ¿Se ve bien? ¿Están viendo la presentación? Todavía no. No todavía. No, todavía bueno. no. Todavía no. A ver. Voy a salir y entrar de vuelta, entonces. ¿No habrá que bajar la anterior, Lucrecia, la que era de Rodríguez? Ahora debería estar, ¿no? Ahora sí. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, vuelvo a arrancar, agradezco la invitación a las jornadas y a compartir este panel con Pablo, Osvaldo y Marcelo coordinando, con quienes por distintas razones cada tanto discutimos estos temas, ¿no es cierto? Rápidamente, la mesa sobre reforma, ¿no es cierto? Con lo cual no hay, me parece, no hay razón para ir de forma muy densa a historia, datos, etcétera, pero sí me parece que cuando uno discute reforma previsional, en general lo que uno propone depende de los objetivos que cada uno de nosotros deposita sobre un sistema de pensiones, sobre las expectativas macro, laborales, demográficas, etc. Y ahí hay una cuestión personal que me da la sensación que hay que aclarar, porque tal vez eso es lo que explique las diferentes posiciones entre uno y otro, ¿no es cierto? Las diferentes ponderaciones que cada uno hace sobre cada una de estas cuestiones. Entonces, primero, ¿qué es lo que me parece que debía ser los objetivos del sistema previsional? Son varios, y como son varios, no hay un solo instrumento. Este es un primer punto. Lo histórico era la necesidad de suavizar el consumo, ¿no es cierto? La idea de bien meritorio, la idea de que la población no necesariamente ahorra para el futuro, etcétera, y esa tiene que ver con los sistemas tradicionales. Después fue avanzando un segundo objetivo, que es, sobre todo para nuestros países con tan elevada informalidad, la idea de asegurar un ingreso básico a la población mayor.
La diferencia es muy importante porque la diferencia de objetivos implica una diferencia de financiamiento adecuado, digamos. Si uno busca suavizar el consumo, lo importante es tener una porción del salario que la separe cada trabajador para la prestación futura, dependiendo de cada sistema, eso puede ser de manera diferente. Ahora, el mantenimiento del ingreso básico claramente tiene que ver básicamente con un financiamiento de rentas generales. Y adicionalmente, uno sabe que tiene que incorporar algún componente de redistribución de ingresos que en las prestaciones contributivas tiene mucho que ver con la fijación de mínimos y máximos, y en relación con las historias incompletas, historias laborales en donde alguien no alcanza a los requisitos del propio sistema previsional, ahí seguramente puede hacer falta algún tipo de subsidio vía renta general. Y adicionalmente, la teoría no está tan desarrollado, pero en nuestro caso es sumamente importante, está la protección social en salud para la población adulta, que es la población que más demanda de servicios de salud, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, ¿cuáles son los elementos necesarios de un diagnóstico rápido que nos permita discutir el tipo de reforma que uno quiere? Bueno, el primer elemento a resaltar en la historia argentina, en el sistema argentino, es que la cobertura de la protección social para la población mayor es muy elevada, digamos que es prácticamente perfecta, ¿no es cierto? No hay un grupo importante de población mayor sin cobertura. De hecho, un elemento muy importante es que cuando uno mira los datos de pobreza en nuestro país, prácticamente no hay población adulta viviendo en hogares pobres en un país en donde la pobreza es muy importante y la población infantil, casi la mitad de los chicos viven en hogares pobres, con lo cual ahí hay un tema para tener en cuenta, no solo en términos absolutos de la población mayor, sino también en términos relativos a lo que está pasando en la Argentina, ¿cierto? Cuando uno mira la evolución de la cobertura, ahí rápidamente la línea negra muestra la porcentaje de la población mayor que tiene cobertura de pensiones, y las áreas, la naranja y la celeste, muestran la pérdida de importancia en los regímenes contributivos y el avance muy fuerte a partir de mediados de la primera década del siglo, de los esquemas semicontributivos, digamos, la moratoria, en donde ahí al costado está el porcentaje de población que aportó dentro de la moratoria, y hay un elevadísimo porcentaje de la población que se jubiló con moratoria que no aportó, no tiene una historia laboral contributiva. Por lo cual ahí hay un esquema extraño. En realidad, los países lo que hacen es incorporar la prestación no contributiva con rentas generales en un esquema diferente. La Argentina ha optado desde más de medio siglo por estos intentos de esquemas en donde la gente entra por la ventana del sistema contributivo. Esta historia cambió con la introducción de la PUAM, veremos cómo sigue eso. Y en términos de la cobertura vertical, o sea, cuánto recibe cada jubilado, bueno, hoy, habrá que el último año, con todos los problemas de movilidad, etcétera, es difícil seguir cómo está esto, pero digamos, parados antes de las últimas discusiones, digamos que si bien la cobertura promedio, la tasa de reemplazo promedio estaba por arriba del 40%, ojo, eso es un promedio entre lo contributivo y lo semicontributivo. Aquellos que habían aportado los 30 años, etcétera, etcétera, estaban teniendo una cobertura promedio que estaba por arriba del 60%. Obviamente no es el 82% que algunos pretenden, pero la verdad que es una cobertura bastante razonable y elevada. Obviamente, la cobertura semicontributiva, como ustedes saben, reciben alrededor del 80% del haber mínimo, igual que lo que recibirían con la PUAM, con alguna diferencia. Segundo elemento importante, la gran superposición de coberturas
y de financiamiento con distintas fuentes de financiamiento. Eso es muy claro en el sistema de protección para los adultos en Argentina. El otro elemento es que las reformas, aún denominadas estructurales, no han sido estables ni han sido sostenibles. Hemos pasado de capitalización, reparto, mixto, vuelta al reparto, pero ninguna de las reformas que hemos tenido, digamos, desde yo diría, desde la década del 50, ha cuidado la sostenibilidad a largo plazo de estos esquemas. Y mucho menos ha establecido un régimen previsible. Si hablamos de previsión social, si hay algo en donde hemos fracasado es en tener esquemas en donde haya una previsión clara de lo que el adulto va a recibir. Hay, obviamente, un predominio de soluciones de emergencia, donde no ha habido consensos, y la persistencia de diseños no sostenibles. Claramente, el 82% es el ejemplo más claro, pero después las moratorias, el monotributo, creo que es la última incorporación que agrega insostenibilidad al esquema. Digamos, cada reforma tiene alguna de estas cuestiones, también la movilidad, ¿no es cierto? La historia de nuestro sistema en términos de financiamiento creo que lo muestra este gráfico, que lo vamos actualizando cada tanto, en donde ustedes tienen ahí la evolución de los ingresos sobre el salario, el compostaje del producto en la línea negra, y en las barras el gasto, desde principios de los 70, de los 60, este sistema es fuertemente deficitario, ¿cierto? El sistema es fragmentado, acá me detengo un poco más, el sistema fragmentado, tenemos el SIPA, que como vimos tiene la fragmentación propia entre lo contributivo, lo semicontributivo, etcétera. Además de eso están las cajas provinciales, algunas transferidas que están dentro del SIPA, pero algo así como la mitad está fuera del SIPA y tienen regímenes totalmente diferentes, los regímenes especiales y, por último, las pensiones no contributivas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. No voy a profundizar esto, ustedes saben que las cajas provinciales han tenido distintos comportamientos según hayan sido o no transferidas a la nación en la década de los 90, y en el periodo posterior ha habido conflictos permanentes que siguen hasta hoy acerca de cuánto debe subsidiar o no la nación a las provincias que no han transferido sus cajas, y eso termina en los últimos episodios con la discusión sobre el 15% de coparticipación. Ahí incorporé algunos datos sobre las cajas provinciales no transferidas para mostrar la diversidad de situación. No voy a detenerme en esto, pero si en el debate aparece alguna duda, tenemos alguna información que podemos compartir, ¿no es cierto? Y en las cajas no transferidos, obviamente, el peso, como las características son muy diferentes, el peso sobre la situación fiscal de cada una de las provincias también es muy diferente, además de que hay cajas muy nuevas y cajas muy maduras, y eso también lo hace muy diferente. Regímenes especiales es un tema molesto. Es un tema molesto porque hay como un debate sobre esta cuestión, y muchas veces uno siente que alguien puede pensar que la solución al sistema previsional es la eliminación de los regímenes especiales. Y eso son esos temas que sacan de la discusión seria y nos hacen discutir cosas que no son sustantivas. Claramente ahí hay una gran combinación de casos diferentes que hay que analizar. Hay algunos casos en donde fueron muy razonables en la historia, pero hoy carecen de sustento, habría que revisarlos. Está el tema de las cajas complementarias, que no es un tema menor, que son cajas que supuestamente son sostenibles en el largo plazo, pero uno nunca sabe si eso es efectivamente así. Faltan estudios actuariales, eso hay que tener mucho cuidado, porque en algún momento eso puede caer como presión sobre la situación de la nación. Pero claramente hay que separar qué es la lógica previsional de la que no, y saber de que acá no está la solución para el problema previsional. Sin embargo,
hay una cuestión de equidad, de efecto de demostración sobre el resto de la sociedad, en donde no puede haber situaciones de excepción tan favorables frente al resto que tiene una situación claramente de mayor vulnerabilidad. Entonces a mí se me ocurrió en algún momento decir, así como en algún momento el ministro de Salud en relación a la cuarentena decía que no podía haber runners porque daba una mala imagen al tipo que no podía salir de la casa, a mí me da la sensación de que los regímenes especiales son como los runners en el sistema previsional, digamos. No es que uno vaya a solucionar el sistema eliminando los regímenes especiales, pero la verdad que da mucho fastidio al resto de la sociedad que existan sistemas tan ventajosos como la justicia, etcétera, etcétera. Entonces es importante también revisarlo, ¿no es cierto? El peso y acá es el punto más complicado, digamos, porque tiene que ver con que la Argentina ha perdido la capacidad para priorizar los fondos públicos y el peso que tienen el sistema previsional sobre el estado fiscal, sobre toda la nación, es enorme, con lo cual cada vez que uno está hablando de la necesidad de ajustar las cuentas, hacerlas más sostenibles, etcétera, la verdad que el problema sobre el sistema previsional es muy central. Ahí lo que tienen es la sumatoria de todos los fragmentos que fui contando, y ahí en el año 17 daba cerca de 11 puntos de producto, y si uno suma lo que se gasta en PAMI y algunas otras cuestiones, estamos en 12 puntos de producto. 12 puntos de producto de gasto en la población adulta claramente es un número importante, y habría que tener, digamos, hay que revisarlo y ver qué cosas hay para mejorar. Ahí está la evolución de ese nivel de gasto con cada uno de los componentes, y claramente uno lo que ve es que el salto fuerte se dio a partir del 2007 con la incorporación de moratorias y otro tipo de esquemas, ¿cierto? Ahí está la evolución, para el que quiera revisarlo, en porcentaje del producto del gasto público en pensiones sobre el total de gasto público total, consolidado, nación-provincias, y ahí lo que vemos es que hoy el gasto en pensiones es más de la cuarta parte del gasto público total, consolidado, y si vemos el gasto del sistema nacional sobre las cuentas de la nación, que es lo que uno mira usualmente cuando está preocupado por la situación fiscal, estamos hablando de más de la tercera parte, un 35% del gasto total de la nación es sistema de pensiones. Entonces, cada vez que uno habla de las finanzas de este país, el primer punto a mirar es siempre el sistema de pensiones, ¿cierto? Por último, el elemento de diagnóstico que cierra esto es la importancia sobre las conflictivas relaciones nación-provincia. Cuando uno mira los conflictos nación-provincia, los conflictos del federalismo argentino, desde fines de los 70 hasta hoy, es muy difícil encontrar un conflicto que no tenga por detrás, de manera directa o indirecta, el problema previsional, ¿cierto? Desde las compensaciones por las reducciones de contribuciones, que toda vez que la política macro exige reducir costos y mejorar la competitividad frente a tipo de cambio fijo o lo que sea, a los conflictos como los que vimos hace pocos años en torno a la Corte y los nuevos pactos. Digamos, en realidad todos los pactos han tenido, Pacto Nación-Provincias han tenido por detrás algún intento de financiamiento del sistema de pensiones, con lo cual creo que la cuestión del federalismo también está muy centrada sobre la cuestión previsional. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos entonces del sistema? Yo diría que, teniendo ese diagnóstico, uno diría, hay desafíos de corto, desafíos estructurales y desafíos a largo plazo. Cuando uno mira el sistema previsional que uno quiere, está mirando los desafíos estructurales, pero ojo, que hay desafíos de corto que hay que resolver antes. Los desafíos de corto, claramente hoy, cuando se discute la cuestión previsional, está muy concentrado sobre la cláusula de movilidad. Claro, frente a un problema serio de
de financiamiento del sector público, ante una crisis importante como la que estamos hoy sufriendo, históricamente ha habido algún tipo de licuación del gasto mediante el no ajuste con la inflación de componentes del gasto importante nacional como provincia. De hecho, el ajuste de los 2000 fue básicamente a costa de salarios del sector público y pensiones, ¿no es cierto? En este caso, como cada sector va aprendiendo de las crisis pasadas, hay una puja de cada uno por quedarse afuera del ajuste, y en términos del sistema previsional, eso se manifiesta con la discusión de movilidad. La discusión de movilidad no es nueva. De hecho, el 82% en el debate de la década del 50 no era un debate sobre tasa de reemplazo, era un debate sobre movilidad. Había empezado la inflación en la década del 50 y lo que se discutía era cómo hacer para mantener el nivel de haberes. La discusión de la PBU y después la Ley de Seguridad Previsional del 95 era por detrás de una discusión de movilidad, y así todas las discusiones que han venido en la última década, y los problemas de qué índice de inflación usar y con qué rezago los índices. Entonces, este no es un tema nuevo. Lo que me parece es que no es razonable discutir este problema separado de los problemas estructurales, separado de una reforma estructural. Y me parece que ese ha sido uno de los errores de los últimos tiempos, querer resolver eso sin mirar el todo. Y cuando uno mira el desafío estructural, bueno, ahí lo que uno espera es tener un sistema de protección social que sea de cobertura amplia, lo tenemos, que sea previsible, no lo tenemos, claramente no lo tenemos, nadie sabe a ciencia cierta a dónde va a ir a parar qué sistema va a tener cuando se jubile, que sea consensuado, esto es mucho más difícil, que sea sostenible, veremos, y que cumpla diferentes funciones con diferentes instrumentos. En eso vuelvo enseguida, porque esto me parece lo más importante, pero claramente uno debiera evitar soluciones de emergencia y buscar un esquema que sea sostenible sin afectar de manera no explícita los equilibrios macro de la nación y la provincia, y ver cómo eso se financia. Y no nos olvidemos que además hay desafíos de largo plazo que tienen que ver con el envejecimiento poblacional. Hoy estamos en una situación, digamos, un impasse en donde todavía tenemos cierto margen hasta que a partir del 2040 empiece a aumentar claramente el porcentaje de población adulta mayor. Eso es la evolución de la tasa de dependencia, cómo se proyecta a partir del 2040. Este es un gráfico que hizo Carlos Grushka, y ahí lo que vemos es cómo aumenta la tasa de dependencia básicamente por la población adulta. Y creo que son los últimos minutos, y los últimos minutos cierro entonces con, habiendo dicho todo lo anterior, cuáles son los ejes que yo defiendo, creo que deben contener una reforma. Uno, como dije antes, no hay un instrumento único, no hay un sistema previsional que le dé la solución a todos en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque la informalidad laboral, las distintas historias laborales obligan a separar los instrumentos. Hace falta una prestación universal para la población que no acceda a ningún beneficio, sin ninguna duda. Creo que la PUAM fue un avance en ese sentido, veremos si se consolida o no y con qué nivel. Pero también tiene que haber un esquema contributivo y sustentable que brinde beneficios proporcionales. Y eso, en la medida que haya una población creciente que aporte, que contribuya a su sistema para el futuro, eso va a quitar presión fiscal sobre la necesidad de una prestación universal demasiado elevada. Ahora, para que ese beneficio proporcional cubra ese punto, los niveles de aporte y contribución deben ser suficientes para prometer un beneficio proporcional que sea atractivo. Hay un problema de incentivos, obviamente. Se deben incorporar componentes semicontributivos, claro, porque hay un alto porcentaje de la población que no va a tener 30 años de aporte contributivo, pero a lo mejor tiene 20, la verdad que no es justo que aquel que le faltan 5 años vaya a la misma bolsa que aquel que le faltan 20, con lo cual ahí hay que discutir un poco eso. Seguramente hay que discutir cambios paramétricos.
el Fondo de Sustentabilidad, obviamente hay que rediscutirlo, creo que eso se está empezando a discutir, se empezó con el gobierno pasado, se sigue ahora, pareciera que es en un esquema de reparto, tener un fondo de esas características no tiene ningún sentido, es una opinión. Obviamente lo que dijimos de regímenes especiales, sería interesante eliminar la fragmentación territorial, que los esquemas provinciales terminen siendo, no sé si integrados, pero por lo menos coordinados, adaptados al nacional. Un tema muy complicado, que no es previsional, que es más tributario, pero pega sobre lo previsional, es el esquema monotributivo. Hoy tenemos, el sistema de pensiones tiene una tasa de sostenimiento de 1,3, 1,5, cuando lo ideal es tener 2, 3, pero hacen falta cerca de 15 monotributistas para financiar una mínima, que es lo que cobraría un monotributista que tiene toda una historia laboral aportando al monotributo. Con lo cual ahí hay un tema que hay que tratar con especial cuidado antes de que sea tarde. Obviamente hay que reorganizar los sistemas de pensiones no contributivas para adaptarlo a la PUAM y ver si hay que poner algún tipo de condicionalidad. Y esto último, con lo cual cierro la presentación, es muy fácil de escribir y creo que es el desafío más grande y complejo de la política previsional, que son los costos de transición. Hay derechos adquiridos y, salvo que alguien me convenza lo contrario, lamentablemente, digamos, cualquier cambio que uno haga va a tener un impacto sobre las cuentas públicas muy demorado en el tiempo, y hoy lo que necesitamos es soluciones más urgentes. Yo creo que ahí hay un tema que hay que discutir con mucho cuidado. El papel de la justicia es importante, y me parece que con este llamado de atención yo terminaría y les agradezco la atención. Muchas gracias a vos, Oscar. Además cumpliste perfecto con el tiempo. Ahora pasaríamos a la disertación de Osvaldo Giordano, quien es licenciado en Economía de la Universidad de Córdoba, juega de local hoy, y tiene una extensa trayectoria en el sector público. Actualmente es ministro de Finanzas del Gobierno de la provincia de Córdoba. Fue secretario de Previsión Social de la provincia de Córdoba, responsable de la Caja de Jubilaciones. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, secretario de Ingresos Públicos de la provincia de Córdoba, director de la Administración Nacional del Seguro de Salud, subsecretario de Economía Laboral y Social del Ministerio de Economía de la Nación, secretario de Empleo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, superintendente de Riesgo de Trabajo, director general de la Dirección Nacional de Recursos de la Seguridad Social, y más jovencito fue investigador en el IERAL de la Fundación Mediterránea y también director ejecutivo de la Fundación Nuevo Milenio. Autor del ebook Chau Papel, sobre innovación en la administración pública, y por supuesto de una gran cantidad de estudios en la temática del empleo y la seguridad social. Adelante, Osvaldo. Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de participar en estos minutos sobre este tema tan apasionante. Por una estrategia, si se quiere, de sobrevivencia, dada la calidad de mis compañeros en el panel, voy a hacer algunas referencias puntuales a cuestiones generales y voy a traer a colación algunas cuestiones más de mi experiencia en un sistema subnacional como el caso de la Caja de Córdoba. Me parece que eso puede ayudar un poco a enriquecer la perspectiva del análisis. Sin perjuicio de eso, necesariamente tengo que hacer algunas referencias generales, de algunos aspectos generales que en cierta medida ya se comentaron en la exposición anterior, pero creo que son centrales, me permiten introducirme en la cuestión más puntual de lo que puede ser la experiencia de Córdoba y sobre todo qué lecciones hemos aprendido de los errores y de los aciertos en estos años de gestión del sistema de Córdoba. Me parece a mí, y eso Oscar recién lo señaló con bastante énfasis, pero creo que hay que seguir dándole énfasis, es decir, en el debate de políticas públicas en general creo que falta una adecuada ponderación de la importancia del tema, porque no es solo un tema
ya de por sí importante para la vida de la gente, que es la previsión social, sino de una incidencia enorme en el resto del funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, los números que él planteó, que son parecidos a lo que le estoy mostrando yo en esta diapositiva, las diferencias son solo una cuestión de cómo los medimos. Acá medimos el gasto previsional como proporción del gasto corriente de cada una de las jurisdicciones, y uno encuentra un panorama impactante. Es decir, bueno, una altísima proporción del gasto corriente nacional en previsión social, pero cuando uno mira las provincias encuentra algo parecido, si no viene no es nivel del extremo de las provincias, de la nación, de todas maneras con una proporción altísima. En promedio las provincias están destinando un 20% de su gasto corriente a las jubilaciones y pensiones de sus empleados, con algunas provincias, como el caso de Córdoba, Santa Cruz, Entre Ríos, donde ya equivale a un cuarto del gasto corriente. Y a eso le agregamos algo que también Oscar señaló, que es que si bien lamentablemente no tenemos lo que deberíamos tener, que es una protección de los gastos a futuro, no hay duda de que uno puede después discutir la intensidad, pero que estos porcentajes, si no hacemos nada, tienden a crecer. Yo les puedo hablar del caso de Córdoba, y uno cuando hace la protección de Córdoba, es realmente escalofriante lo que se llega a estimar, ¿no? de cómo crecen los gastos si uno no hace nada. Es decir, aún con un crecimiento alto de la economía, hay una tendencia del gasto previsional a crecer. Entonces, ahí tenemos un enorme problema que me da la impresión de que por razones de conveniencia política y tratamos de invisibilizar. ¿Sí? Justo ayer veía, no escuché la presentación del presupuesto nacional por parte del ministro Guzmán, pero sí vi el PowerPoint y digo, bueno, presentó el presupuesto y ustedes se fijan, hizo una exposición larga, una gran cantidad de positivos, y no aparece el tema previsional cuando es 40% del gasto y sin duda el principal problema que tiene. Sin embargo lo tratamos de ocultar. Yo creo que eso hace mucho daño, porque bueno, lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema tan importante y con tanta trascendencia futura es ocultarlo. Eso, digo, es importante porque es un factor que restringe el espacio fiscal y a una serie de políticas donde todos estamos convencidos de que hay que destinarle recursos. ¿Sí? Hoy hablamos, bueno, de la escasez de dólares, y bueno, para tener dólares, generar dólares, necesitamos promover la exportación, y para promover las exportaciones tenemos que bajar impuestos distorsivos, como son la retención, el impuesto al cheque, el ingreso bruto en el caso de las provincias. Tenemos que hacer rutas, tenemos que invertir en energía, tenemos que hacer puentes, tenemos que hacer mejorar las vías de trenes, tenemos que hacer un montón de inversiones que necesitan recursos, y lo que si uno ve, digamos, las cuentas públicas y la proyección de cuentas públicas, en realidad la mayoría de los recursos, si no hacemos nada, van a tener que ser asignados a jubilación y pensión. Y lo mismo en temas sociales. Oscar recién señalaba, por ejemplo, lo tremendo de la pobreza a nivel de niños. Bueno, eso también requiere inversiones, requiere recursos, y nuevamente, si las cuentas públicas están tan condicionadas, es poco honesto, digamos, de decir, vamos a hacer todas estas políticas públicas si sabemos que no resolviendo el tema de la previsión no va a ser posible afrontarlo. Ese me parece un tema central, el de visibilizar la enorme trascendencia que tiene resolver la cuestión previsional. El otro punto, y después ya me meto en lo de Córdoba, es erradicar propuestas que son políticamente muy atractivas, pero que tienen, en el mejor de los casos, bajísima eficacia. Y eso también me pasó mucho en la experiencia de la administración de la Caja. A nivel nacional, bueno, es muy frecuente y resulta bastante cómodo decir, bueno, miren, hay un montón de empleo en negro, casi la mitad del empleo en negro, bueno, ataquemos ese problema y ahí van a surgir las soluciones para el sistema previsional. Ahora, cuando uno mira quiénes son los empleos negros, obviamente, siendo tantos hay de todo ahí adentro, pero en promedio es gente de bajísimos niveles de productividad, como lo reflejan, ¿no?, sus niveles de ingresos, que son menos de la mitad de los trabajadores registrados,
en general mucho cuentapropismo, pequeñas empresas, donde es cierto, por razones económicas, sociales, jurídicas, éticas, hay que resolverlo al tema del empleo en negro, el empleo no registrado, pero no le pidamos que eso nos vaya a solucionar el problema previsional. Creo que es muy poco lo que puede aportar desde el punto de vista de solución al sistema previsional, y es muy cómodo decirlo porque suena bien, decir, bueno, la solución está ahí, pero lamentablemente no está ahí. Es decir, no pensemos que resolviendo ese tema, que obviamente hay que resolverlo, también vamos a resolver el tema previsional. Y eso trasladado a un sistema como el que de empleo público, como es el caso de la provincia de Córdoba, nos pasa mucho, ¿no? Es decir, muchos dicen, bueno, no, la solución del problema de la Caja de Córdoba es lo más rústico de decir, bueno, faltan empleos públicos, bueno, pero el empleo público lo tiene que financiar también, es decir, es más gasto público, o no, el Estado tiene mucho monotributista o trabajadores tercerizados que yo no los incorporaría a la caja, es decir, que aportaran al sistema provincial, resolverían o ayudarían a resolver el tema. Ahí hicimos una pequeña simulación, en un caso muy extremo, digamos, sería el mejor aportante que podríamos conseguir, en el caso del sector bancario, con muy altos aportes en el caso de Córdoba, y calculamos, bueno, ¿cuánto aportaría si yo incorporo a esta persona al sistema? Digamos, si ponemos en el Banco de Córdoba, alguien en el call center, es decir, bueno, está tercerizado, digo, no es el caso, digo, un caso hipotético, bueno, esta persona está en el call center, en lugar de ser una empresa tercerizada, la incorpora al banco. Ahí calculamos cuánto aportaría, supongamos 40 años, una persona que entra joven a la caja, cuánto aportaría durante toda su vida activa, y cuánto es el compromiso que asume el Estado al pagarle las jubilaciones a él, y luego, en el caso de la muerte, la pensión a su cónyuge. Y bueno, los números son muy contundentes, y no compensa el aporte lo que genera en términos de gasto, con lo cual, lejos de contribuir a la sostenibilidad, esta estrategia lo que genera puede ser un alivio de corto plazo, pero mayores problemas en el futuro, de manera que acá tampoco, incluso en el caso del sector público, el tema de incorporar más gente puede ser nos va a aportar solución. Dejo estos temas generales, que estoy seguro que lo van a tratar mejor mis compañeros de panel, y me gustaría traerle algunas reflexiones respecto a la experiencia de Córdoba. En relación a reformas paramétricas, ustedes saben, Córdoba ha hecho varias reformas, la última hace poquito, es muy fresca, y han tenido resultados importantes en términos de mejorar la sostenibilidad y la equidad. Por ejemplo, el tema de armonizar requisitos, sobre todo de edad, a lo que es la legislación nacional, se puede demostrar el enorme impacto que tiene sobre la sostenibilidad del sistema. Algo que se mejoró en la última reforma, que es que en estos sistemas en general se tiende a tomar la última etapa de la vida de los trabajadores, y eso genera una serie de distorsiones. Lo veo como empleador, digamos, en el sector público. Los empleados del sector público, en la medida en que obviamente se tomen los últimos salarios, bueno, presionan para que los últimos años de su vida laboral sean de buenos salarios para así engancharse a una buena jubilación. El ampliar el periodo, la última reforma a 10 años por el mismo nivel que el nivel nacional, es una contribución importante. Otra esta es más bien de tipo marketinero, de cosmética, pero que yo creo que dio resultados en Córdoba, es insistir en enganchar, digamos, el porcentaje, tomar como referencia, sobre todo este mítico 82%, tomarlo sobre el salario neto y no sobre el salario bruto, sobre todo teniendo en cuenta los altos aportes, no es lo mismo, y eso ayudó bastante. Por ejemplo, yo se lo comentaba a funcionarios nacionales que perdieron una oportunidad en la reforma del sistema especial de magistrados, el no haber, si bien no podían no mantener el 82%, haber hecho como es en Córdoba, que es el 82% del neto y no el bruto, obviamente contribuye a la sostenibilidad. Una innovación muy importante, que bueno, Oscar un poco la mencionó, ¿no? El tema de los múltiples beneficios, y se ha tendido a masificar, y creo que genera, bueno, fuertes inequidades. Bueno, en la última reforma, dentro de los limitantes que tienen una reforma tan parcial, porque es solo un sistema,
el crear un aporte solidario a personas que tienen más de un ingreso ha contribuido o va a contribuir a mejorar obviamente la sostenibilidad financiera, pero también la equidad. Y finalmente, bueno, una cuestión específica de la última reforma es darle consistencia a la movilidad, por lo menos el hecho de que el aumento a los jubilados no sea antes que el aumento de los ingresos de la caja cuando aumentan los sueldos, que es algo que ocurría en Córdoba y que con el cambio se logró. En términos, digamos, de resultados, si bien obviamente no resuelve todos los temas ni todos los problemas, es claro, digamos, que estas reformas han ayudado a la sostenibilidad de la equidad. Les traje algunos números, por ejemplo, en términos de gasto, simulamos cuál hubiese sido el gasto de la caja con reforma y sin reforma, de esta última que se aplicó ahora, y ya de manera casi inmediata hay una reducción del gasto de casi el 5%, que obviamente va a ir aumentando a futuro, porque bueno, en la medida en que vaya renovándose, digamos, la población, el impacto se va haciendo cada vez más grande. Y lo más interesante también es que mejoró en términos de equidad. Si uno mira el 10% de los beneficios más altos respecto al 10% más bajo, antes y después de la reforma, ustedes ven antes había una relación casi de 8, hoy luego de la reforma bajó a menos de 7. La última parte quería hacer alguna referencia a la gestión previsional, que me parece muy descuidado, muy subconsiderado en estos temas, y que creo que merece mayor importancia. Y de ahí, bueno, traer alguna referencia a la experiencia nuestra. Por ejemplo, la cuestión de modernizar el registro civil es clave para la gestión. Y lo vemos ahora con la pandemia, ¿no? La necesidad de evitar que miles y miles de adultos mayores tienen que estar periódicamente demostrando que están vivos para seguir cobrando, es realmente denigrante, además de todos los costos económicos que eso genera y los malestares que tenemos. Bueno, nosotros tomamos un plan bastante ambicioso de modernizar el registro civil, y de hecho, bueno, ya hace más de un año que se eliminó la fe de vida, lo cual al sistema le genera un control de gasto importante, es decir, se fuga mucha plata debido al mal funcionamiento del registro civil, porque se le paga a gente fallecida que genera, ¿no es cierto?, la apetencia de poder hacer fraude, de hecho se hacen, y que con un cambio que no requiere gran inversión, sino mucho trabajo, digamos, de modernizar el registro civil, se pudo lograr de que casi inmediatamente que se produce un fallecimiento, tenemos la información y por lo tanto bloqueamos el pago. Como les digo, eso ya el año pasado en Córdoba lo disponemos, y es algo, creo, insisto, muy bueno, porque bueno, no mejora el haber de la persona, pero por ahí le evita gastarse un remis desde su casa al banco para ir y hacer una cola para demostrar que está vivo, y eso es un costo económico y un fastidio, y que hablar de personas que por ahí tienen problemas de salud y demás. Yo creo que ese punto de gestión es muy relevante, bueno, y ahora con la pandemia se puso más de moda, digamos. Y el otro cambio muy importante que logramos en Córdoba fue el tema de la gestión de la recaudación. La tradición en estos sistemas es nóminas en papel que se guardan en algún lado, muy burocrático. Y bueno, el contar con la historia laboral digital de los trabajadores es tremendamente importante. Y en Córdoba lo logramos gracias a un acuerdo con AFIP, es decir, usan el mismo aplicativo, y esto contribuye, digamos, a la integración y a que todo funcione de manera integrada, y demostró que se puede hacer muy bien, y ha sido un enorme avance desde el punto de vista de la gestión de la caja, porque bueno, ahora tiene una información precisa, certera, que le da mucha más agilidad y mucho más control en el momento de dar un beneficio. De hecho, la caja tiene, y hay un contraste muy grande, digamos, con lo que le pasa a ANSES, la posibilidad de el trámite totalmente digitalizado, es decir, la persona nunca tiene que ir a una oficina pública, lo puede hacer por internet al trámite, e internamente todo el trabajo digital ha permitido bajar drásticamente los tiempos. Damos una demora de casi un año y medio, digamos, para hacer un beneficio previsional, hoy estamos por debajo de un mes. Llegó la pandemia y esto siguió funcionando sin grandes percances, mientras que, por ejemplo, ANSES tuvo que paralizar directamente el otorgamiento de beneficios, porque si no va la persona y no inicia el expediente en papel, la cosa no se mueve. Eso muestra
otro aspecto de la gestión nuevamente, que no hace, digamos, el beneficio a los pesos que recibe a fin de mes, pero que hace a la calidad del servicio, la tranquilidad, la previsibilidad, ¿no? Esta angustia de saber si me va a salir o no el beneficio, si pasa algo, cómo hago frente a trámites tan burocráticos. Finalmente, bueno, la cuestión de la transparencia. Este es un tema extremadamente importante, si quiere por ahí ingrato, ¿no? Porque requiere mucho esfuerzo y cuesta mucho llevarlo a la práctica y que rinda su fruto. Pero creo que es difícil, digamos, convencer a la sociedad de que tenemos un problema importante, de la naturaleza del problema, de cuáles son soluciones viables, ¿no? Y no creer en propuestas voluntaristas o directamente equivocadas, si no logramos convencerlo, bueno, de qué hay detrás de todo esto, de cuáles son los números, cuál es la situación, cuáles son las proyecciones. No digo que lo hayamos logrado, pero creo que hemos avanzado en el sentido de que haya conciencia respecto a la naturaleza del problema, cuáles son las alternativas, cuáles son las limitaciones, cómo buscar soluciones. Y todavía no podemos evitar que por ahí un legislador diga el supuesto déficit de la caja, como introducción de un discurso, mira, está ultra demostrado y certificado de que el sistema tiene déficit, pero creo que a nivel en general del periodismo, digamos, de quienes opinan, de los que analizan, todo este esfuerzo sistemático de transparencia, de aportar información, ha ayudado a un entendimiento y una mejora en la calidad del debate, que yo creo que es lo que realmente necesitamos. Por último, quería señalar que todos estos cambios que se han hecho, son más de 10 años, casi 15 años de trabajo, no necesitaron más recursos. Es decir, de hecho hoy uno mira la caja, está funcionando mucho mejor en términos de agilidad, de transparencia, de controles que hace 10 o 15 años. Y no es que tenga más empleados, sino que tiene mucho menos. Teníamos más de 300 empleados, hoy están en menos de 250. Obviamente creció la población atendida. De manera que, ¿qué es lo que quiere decir esto? En realidad se puede mejorar la gestión previsional, que me parece un tema muy importante, y no hace falta más recursos. Lamentablemente hace falta algo aún más complicado, que es cambiar los estilos de gestión de los organismos, ¿no? Digamos, lo puedo decir como experiencia propia en un organismo mucho más pequeño, obviamente, que ANSES, lo difícil que es, imagino un organismo del tamaño de ANSES. Pero no es un problema de recursos, sino un cambio en los estilos de gestión, y esos cambios de estilo de gestión pueden generar enormes resultados en términos de calidad de servicio, de controles, que bajan, ¿no? Obviamente, el gasto, evitan fraude y dejan, digamos, más satisfechos a una clientela que obviamente es una clientela especial desde el momento en que alguien se jubila, la sensibilidad del tema, el tratamiento de una jubilación, a luego, digamos, en su vida, a lo largo de su vida, cobrando, digamos, una jubilación o una pensión. Termino con un par de reflexiones finales. No podemos hablar, o me parece totalmente incompleta o directamente fallida, que hablemos de una estrategia de desarrollo del país si no metemos el tema previsional. Es decir, no vamos a resolver los problemas económicos de la Argentina, no vamos a resolver los problemas sociales de la Argentina si no encontramos una forma de buscarle una solución a la sostenibilidad y a la equidad del sistema previsional. Olvidémonos, no hay solución mágica, como dije antes, dada la envergadura, la implicancia que tiene sobre los presupuestos, tanto nacional como provincial. Es imprescindible abordar el tema, y por eso creo que es fundamental, digamos, aportar más estudio, más análisis, más debate al tema. Sin duda, y bueno, lo podemos mostrar en la experiencia de Córdoba, hay grandes espacios para la sostenibilidad y equidad. Es decir, no es imposible, obviamente no es fácil, pero no es imposible ganar espacio para tener un sistema más sostenible y más equitativo, y muchas veces no son incompatibles las dos cosas, sino lo contrario, se puede ganar en las dos finalidades, en las dos metas. Como les decía antes, la gestión previsional también importa, creo que es un tema olvidado y que aporta, digamos, soluciones, mejora, digamos, el funcionamiento. Es decir, obviamente no aporta todo, pero tampoco creo que todo sea un problema de reformas paramétricas. Creo que hay montones de problemas de gestión, sobre todo en organismos tan grandes como ANSES,
que si uno los atacara o los arreglara, empezaría a encontrar soluciones y ayudaría a la sostenibilidad y a la equidad del sistema. Este tema, digamos, de los oportunismos, es decir, me parece que seguir escondiéndolo o por una cuestión, digamos, de ser políticamente correcto, no abordar el tema no ayuda, me parece que es puro oportunismo, y yo creo que todo lo contrario, digamos, deberíamos ponerlo arriba el tema, estudiarlo, analizarlo, debatirlo, más allá de lo costoso que es y lo difícil que es. Y en ese sentido, me parece que si uno desfragmentara el abordaje, es decir, que no sea solo el problema un día de una provincia que está, bueno, fiscalmente ahogada y, bueno, tiene que abordar la sistema previsional o la ANSES, la Nación, con sus problemas, sino hacer un abordaje más integral de este sistema muy fragmentado. Un abordaje integral me parece que ayudaría no solo a encontrar las soluciones técnicas, de cómo integrando poder resolver mejor los temas, sino también una solución política, es decir, que en definitiva todos estamos de una u otra manera involucrados e interesados en resolver esto. Es decir, si ANSES va solo, digamos, pasa a ser un problema solo de la nación, si una provincia tiene un problema, bueno, es solo un problema de este gobernador. Ahora, si lo ponemos a resolver todo juntos, bueno, van a tener que ir juntos el presidente, los gobernadores y quien sea, en pos de buscar una solución integral. Obviamente lo hace más complicado, más complejo, pero me parece que vale la pena, digamos, el buscar esta integración también de las soluciones en un sistema que sin duda está muy fragmentado. Bueno, les agradezco mucho el tiempo y quedo disponible, digamos, para después, si podemos seguir debatiendo estos temas. Muchas gracias, Osvaldo. Les recuerdo que pueden hacer preguntas a través del chat para los últimos 20 minutos de discusión. Y en tercer lugar, va a presentar ahora Pablo Sanguinetti, quien es actualmente vicepresidente de conocimiento CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Es profesor de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de California, en Los Ángeles. Es máster en Economía por el Di Tella y también por la Universidad de Los Ángeles. Su título de economista lo obtuvo en la Universidad Nacional de La Plata. Ha ocupado posiciones como investigador y profesor visitante, por ejemplo, en la Universidad de Nuevo México, en la Universidad de Texas, en la Universidad de Bonn, en Alemania, entre otros. Ha sido en este caso consultor del Banco Mundial, del BID, de CEPAL y de CAF, donde además actualmente se desempeña. Así que le damos lugar a Pablo. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, Marcelo? Sí, perfecto, te escuchamos. Buenísimo. Para mí es un honor compartir este panel con Osvaldo y Oscar. De vuelta, es muy grato poder volver a las jornadas internacionales de finanzas públicas. Hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años, solía ir allá a presentar algún paper. La verdad que la pasaba muy bien y me encanta que esta tradición se siga manteniendo. Así que felicitaciones por seguir con esto y por la invitación, Marcelo. Yo voy a hacer entonces, voy a subir mi presentación, a ver si esto funciona. Ok, a ver, un minutito. ¿La ven ahí? Ahí está. Bueno. Miren, yo los voy a sacar un poquito del tema Argentina y Córdoba y los voy a poner en un contexto un poquito más amplio de América Latina. Y también pensar un poquito también hacia futuro, los desafíos que enfrentan los sistemas de pensiones en la región, específicamente, bueno, algo que ya mencionó Oscar, los temas de envejecimiento, pero también voy a incorporar el cambio tecnológico y los problemas de la informalidad. Así que esto es un poquito la idea. Primero voy a hablar un poquito de este fenómeno estructural, ¿no? Obviamente el envejecimiento, etc. Después voy a el tema de los mercados laborales, cómo están cambiando, aparte del tema de informalidad, cómo impacta el cambio tecnológico y el desafío para la protección social. Después ya me voy a meter en los sistemas de pensiones, y después sí voy a hablar algo de lineamientos de política, ¿no? Voy a ser muy específico. A ver, estoy un poquito asustado de estar con especialistas como Osvaldo y con Oscar,
hablando de este tema, yo recién me involucro en esto, seguramente no lo voy a hacer tan bien. Ok, entonces, empecemos por lo primero, de vuelta, ya lo mencionó Oscar, envejecimiento, un fenómeno generalizado. Acá tenemos con indicadores de Naciones Unidas la población de más de 65 años, la proporción sobre el total de la población en el panel A, y más de 80 años, y vemos cómo esto va a aumentar fuertemente en América Latina. Hoy el promedio está alrededor de 8%, va a pasar a ser casi 18%, digamos, en el 2050. Un poquito más, sí, más o menos 18%, que Uruguay hoy es el país que tiene la población más avejentada, con un porcentaje de 14-15, se va a 22, Chile pasa de 12 a 24, Argentina está por ahí, ¿no? Hoy está en 12, iba a pasar en el 2050 a 16, 17, y así en general, ¿no? Entonces esto claramente implica un desafío. Obviamente cuando hablamos de población de más de 80 años, los niveles son menores, pero lo importante es que, digamos, la población adulta de mayores de 65 años se va a duplicar, digamos, en 20, 30 años en América Latina, y esto le va a llevar a América Latina de vuelta 30 años, pero esto cuando pasó en Francia, en Suecia, tomó 100 años. Entonces estamos hablando de un proceso de envejecimiento que es mucho más acelerado de la población de lo que tuvieron hoy los países desarrollados. Entonces esto genera claramente desafíos. Y por supuesto el envejecimiento va a ser costoso. Acá tenemos algunas estimaciones sobre mayor gasto en pensiones, asumiendo que los sistemas se mantienen como están hoy. No solamente tengo pensiones, sino también salud. Lo que estoy hablando, digamos, la presentación que estoy haciendo se basa en un reporte que estamos por lanzar y que incorpora, es protección social para adultos mayores, e incorpora no solamente pensiones, sino también salud, aunque en esta presentación voy a hacer mucho más énfasis en temas de pensiones. Pero acá tengo las dos cosas, y entonces vemos cómo los aumentos de costo que podemos tener en función de este mayor envejecimiento, tanto por el lado de pensiones y salud, qué sé yo, en Colombia es 8 puntos más del PIB en 30 años, ¿sí? En Argentina casi 6-7% del PIB. En algunos países como México, por ejemplo, el gasto en pensiones bajaría, porque en realidad México está haciendo una transición sobre todo el sistema de reparto al sistema de capitalización. Por eso, por ese lado, tiene menores gastos. Y también Bolivia y Panamá tienen un proceso parecido. Bueno, ¿qué pasa con el tema de informalidad y los cambios tecnológicos? Como sabemos, financiar o hacer sostenible estos sistemas, mucho depende de la dinámica de los mercados laborales. Y entonces, por eso estamos un poquito preocupados por lo que puede pasar en esos mercados, y como ya sabemos, un aspecto muy crítico de los mercados laborales en América Latina es la alta informalidad, pero también ahora se suma el tema del cambio tecnológico. Cuando hablamos de informalidad, decimos, bueno, cuando decimos que hay mucha formalidad, bueno, acá hay un simple indicador muy sencillo de relación entre ingreso per cápita, digamos, nivel de desarrollo y nivel de informalidad. Y lo que vemos es que si tomamos al mundo, a todos los países del mundo como benchmark, América Latina está, en general, salvo Uruguay, está por arriba de esa línea, ¿no? Entonces, claramente, este tema de la informalidad, que en promedio está 20%, puntos porcentuales por arriba de la línea, es algo que afecta claramente a los regímenes, sobre todo su financiamiento. Nosotros tenemos un cálculo ahí que es como que el efecto de la informalidad es como que bajara la recaudación o, digamos, implicar un gasto como si la población equivalente a 40 años de envejecimiento, ¿sí? Entonces, claramente, ahí Osvaldo siendo un poquito más pesimista sobre el tema de si aumentar el empleo registrado sirve o no. Nosotros somos un poquito más positivos sobre eso, en el sentido que podría haber un bono de formalidad que podría ayudar también a generar estos sistemas un poco más, ser más sostenibles, ¿sí? Y por supuesto, esto tiene como consecuencia que limita el acceso al beneficio de la protección social contributiva a los trabajadores no registrados, pero a su vez, digamos, se dificulta mucho el diseño del programa de protección social contributivo, ¿no? O sea, en parte a veces la informalidad tiene que ver con
baja productividad de la mano de obra, esto también lo mencionó Osvaldo, y si los sistemas de protección social tienen altas contribuciones, etcétera, pueden, digamos, ser un factor de mayor aumento de informalidad. Entonces, ahí tenemos que tener mucha claridad sobre las ventajas y desventajas, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de la informalidad? O por lo menos del tránsito de las personas del sector formal e informal y viceversa, es que muchos trabajadores, digamos, aportan poco tiempo al sistema, ¿sí? Acá tenemos hechos unos cálculos usando las bases de datos administrativas de varios países del sistema de seguridad social. Y entonces, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores aportan durante menos de un cuarto del tiempo de sus trayectorias laborales? Bueno, en el sector privado en Argentina, esto para Argentina, los datos no son muy comparables con el resto de los países porque tenemos solamente el sector privado, es el 50%. En Ecuador es el 34%, en Uruguay 30%, en Brasil 28%. ¿Cuántos de los trabajadores aportan, digamos, a la seguridad social un tiempo equivalente a 3/4 partes de su trayectoria laboral? Digamos, si estamos pensando, no sé, 30 años. Bueno, 15% en Argentina, igual considerando solo el sector privado, 23% en Ecuador, 27% en Uruguay y 29% en Brasil. Entonces esto puede ser un problema, porque obviamente desfinancia, y si los años mínimos de jubilación son altos, vamos a ver ahora, esto puede generar a los trabajadores menos incentivos a formalizarse, porque ya saben que no tienen los aportes necesarios para cuando les llegue el momento para generar una jubilación, ¿no? Y por supuesto eso desfinancia al sistema. Vamos al segundo tema. Aparte de la informalidad, decíamos el cambio tecnológico. ¿Por qué el cambio tecnológico podría preocuparnos? Bueno, porque podría generar, digamos, reemplazo de algunos empleos formales y aumentar la informalidad que ya es alta y, digamos, reducir los aportes a los sistemas, ¿no? A los sistemas contributivos. Y acá tenemos un indicador de empleos vulnerables que en la literatura se ha hablado mucho, que tiene que ver con tareas rutinarias, manuales o abstractas. La idea es que las tareas rutinarias o manuales podrían ser reemplazadas por automatización o por códigos. En cambio, las abstractas no. Y aquí tenemos entonces, usando la ECAF, nuestra encuesta, en qué ciudad, qué porcentaje de estos empleos podrían ser vulnerables digamos, al aumento tecnológico, ¿no? Y vemos que esto puede ser, digamos, claramente una importante cantidad de trabajadores. No quiere decir que todos se van a reemplazar, pero, digamos, ahí en muchos casos es un porcentaje muy importante. Ahora, otra cuestión que tiene que ver con la tecnología es este surgimiento de estos nuevos empleos de plataformas, ¿no? No sé, Uber, Rappi, todos estos, en donde hay mucha gente preocupada en el sentido que puede implicar cierta precarización de los trabajos. Esas personas se vuelven trabajadores autónomos, en el mejor de los casos, no hacen aportes, y también eso de vuelta puede implicar, digamos, un desfinanciamiento de los sistemas de protección social contributivos. Entonces aquí hicimos un análisis con la encuesta nuestra sobre eso, para ver qué porcentaje de los trabajadores entre 15 y 65 años tenían algún tipo de relación con estos empleos de plataforma. Fíjense, los dividimos en dos. Por lado primero, en el gráfico de la izquierda está, realizó algún trabajo de plataforma en el último mes, o está registrado como proveedor o inactivo en el último mes. Entonces, puede haber personas que están registrados en su empleo y que no hayan hecho un trabajo, no lo hayan desempeñado. Pero si sumamos las dos cosas, en Panamá es casi 25% de los trabajadores, en Bogotá 20%. Los que realizan trabajo, han estado realizando trabajos, bueno, en Panamá casi llegan al 14%, en Bogotá llegan al 10%, etc. ¿Ya? Entonces esto es algo que en América Latina en promedio estaríamos en un nivel de 8%, de personas que efectivamente están haciendo algún trabajo en plataforma. No quiere decir que es el único trabajo que tienen, ¿no? Pero 41% de ellos, tenemos otro número por ahí que no lo muestro acá, es el trabajo más importante. Ahora, la pregunta es,
si estos trabajadores están realizando aportes al sistema. Y cuando miramos eso y comparamos con otros, por ejemplo, entonces vamos a mirar asalariados en este tipo de trabajo como autoempleados en este tipo de trabajo. Y entonces, fíjense que acá tenemos en celeste asalariados sin actividad de plataforma ni registro como proveedor, o sea, en otro tipo de trabajo. Después tenemos actividades de plataforma que hemos separado, que se proveen en persona, por ejemplo, Uber o Rappi, o actividades de plataforma en línea. Eso ya son, la persona no es que se traslada para vender un servicio, sino que lo hace totalmente en línea. Bueno, en general, vemos que estos trabajadores, tanto de plataforma, tanto en persona como en línea, cuando son asalariados, tienen el mismo nivel de aporte, o quizá un poquito más que otros trabajadores asalariados, en la encuesta nuestra, y esto es ciudades, así que está sesgado, ¿no? O sea, digamos, no representa a los países en general. Y cuando estos trabajadores tienen una condición de autoempleados, digamos, no son asalariados, ahí se nota cómo el nivel de aportes es mucho mayor, es más importante que los trabajadores independientes, digamos, que no trabajan en plataformas. Así que en principio esta visión de que estos trabajos de plataforma son trabajos mucho más precarios, que pueden estar haciendo mella en el financiamiento de los sistemas contributivos, por lo menos la evidencia parcial que estamos obteniendo no sugiere eso. Les cuento ahora, sí, los sistemas un poquito más me voy a los sistemas de pensiones en América Latina, con este contexto que les di antes de los temas de informalidad y los temas de cambio tecnológico. Y entonces cuando uno quiere clasificar los sistemas de pensiones en la región, uno ve que primero hay muchos sistemas, bueno, Osvaldo mencionó, y Oscar mencionó un montón de regímenes que hay en el interior de Argentina. Acá simplemente los clasificamos en contributivos, no contributivos o ambos. O sea, qué porcentaje de la población en cada país recibe una pensión vía contributiva, una pensión vía no contributiva, o algunos tienen ambos, porque en algunos países hay sistemas mixtos que son complementarios. Entre los países que tienen más un sistema contributivo con mayor acceso, está ahí Brasil, Chile, Uruguay y Argentina con niveles de casi 90%. Argentina aparece con casi todo contributivo porque en realidad hemos tomado estos regímenes de semi-contributivos o de, digamos, no contributivos pero con aportes, ¿no? A partir de las reformas jubilatorias, como se llaman las amnistías jubilatorias, las hemos tomado como si fueran sistemas contributivos. Por eso Argentina no aparece con un sistema no contributivo. Bolivia aparece como uno de los países con mayor acceso, pero es claramente debido a la expansión del sistema no contributivo que ha sido tan importante. Bolivia tiene dos cosas, tiene un sistema no contributivo y después tiene un pequeño sistema digamos, de capitalización. ¿Sí? Definitivamente muchos países, si no tuvieran un sistema no contributivo que se expandieron fuerte a partir de la década del 2000, en muchos países los sistemas contributivos alcanzan de vuelta, sacando de vuelta a Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, abarcarían muy pocas personas. Así que claramente el aumento del acceso a la cobertura de pensiones está muy relacionado en los últimos años a los sistemas no contributivos. Aún así, en muchos países, piensa en Costa Rica, Paraguay, etcétera, están por debajo del nivel del 60%. ¿Sí? Ahora bien, los sistemas de pensiones contributivas, digamos, ¿por qué se expandieron los sistemas no contributivos? Porque básicamente, como mostré antes, por problemas de informalidad, situación laboral, etcétera, muchas personas no llegaban a la cantidad de años mínimos para poder, digamos, años mínimos de aporte, ¿no? Para poder acceder a un sistema contributivo. Aquí tenemos para 4 países que teníamos los datos así micro de los sistemas de seguridad social. En rojo aparece la cantidad de años del sistema general de mínimo. Argentina, junto con Uruguay, tiene un mínimo alto de 30 años, Brasil 20, Ecuador 15. Acá Argentina, entonces, si uno diría, si no hubiera habido estas reformas jubilatorias, estas moratorias jubilatorias, solamente en el sector privado, digamos, en Argentina, solamente 15%
de los trabajadores podrían tener acceso a una jubilación por el sistema contributivo, ¿no? Cuando uno después en el sector público esto aumenta y se va al nivel casi de Uruguay, 28%, 30%. En Brasil, como es menos, 20 años, ahí vemos mucho más posibilidad de acceso, lo mismo con Ecuador que baja 15. Entonces este tema de los años de jubilación mínimas es algo que también puede ser un elemento importante de las reformas a futuro. Por otro lado, entonces dijimos el sistema no contributivo, que era muy importante para, digamos, llegar a mucha gente informal o que está fuera del sistema y que se han expandido, como dije, mucho en los años recientes en muchos países. Aquí la cuestión es una cuestión relevante, no solamente cuánta gente le llega, sino si es importante o si es sustantiva, por ejemplo, como mínimo, para, digamos, cubrir digamos, la pobreza, ¿no? Que estos adultos mayores no caigan en la pobreza. Con una línea de pobreza bastante, digamos, modesta, como es esto de $4 por persona por día, vemos que los montos de estas pensiones no contributivas en muchos países no cubren, o sea, dejan a la gente pobre. O sea, Colombia es la mitad, 0,5%, Perú 0,6%, Ecuador 0,8%. Bueno, en cambio otros países quizá está por arriba. Obviamente quizá para Argentina, Uruguay, Brasil, esta línea de pobreza es poco relevante, debería ser más alta, ¿no? Pero bueno, en Argentina hoy es 4 veces la jubilación, digamos, la no contributiva es 4 veces la línea esta de pobreza. En Brasil es 3,6, en Trinidad y Tobago casi 8. Pero de todas formas, en varios países hay un tema de suficiencia de las pensiones, sobre todo no contributivas, para ver si sacan a la gente de la pobreza. Otro aspecto que queremos ver, y que creo que también es el cálculo que creo que hizo Osvaldo para Córdoba, es comparar, ya ahora volviendo a los sistemas contributivos, los ratios o la razón entre las prestaciones y las contribuciones, ¿no? A lo largo del ciclo de vida de las personas, ¿no? O sea, tomando todos los aportes que han hecho a lo largo del ciclo de vida, después se jubilan, cuántas prestaciones reciben, dado una esperanza de vida, y cuál es esa razón. Si está arriba del 100%, si es 100%, si está por abajo. En general, aquí vemos la línea del 100%, en el 2020, en general está por arriba del 100%. ¿Sí? Y en algunos países, y ahora no veo, me van a disculpar que no están los países ahí, porque cambié el cuadro y abajo estaba la línea de los países, aumenté el font y se escapó de los nombres, pero a la izquierda, por ejemplo, está Argentina, está Brasil, ¿sí? Está Chile, con niveles más o menos cercanos al 100%. Pero hay países ahí a la derecha, en el medio, que van arriba del 400%. También hicimos el cálculo para 2065. Obviamente la gente envejece, vive más, y entonces las prestaciones son mayores, a su vez hay menos contribuciones, digamos, por la enfermedad, etc. Y entonces estos sistemas se vuelven más desparejos, ¿sí? Si uno toma en cuenta ahora para los trabajadores de cuenta propia, las prestaciones que hay en varios países, ¿no? Versus las contribuciones, varios países con buen criterio han establecido eso, son 6 o 7 veces más las prestaciones comparadas con las contribuciones. Ahí yo tampoco no quiero ser, digamos, no hay que llegar a conclusiones muy apresuradas sobre aumento de contribuciones, pero claramente estos sistemas están, en este caso, están muy desbalanceados. Y ahí hicimos un cálculo, ¿no? Donde un año de aumento de la edad mínima de retiro en aquellos países que todavía la edad está por debajo de 65 años, reduce estos ratios, estas razones, en 5 o 10 puntos porcentuales. Así que, por supuesto, cuando hablamos de reformas, y aquí los especialistas hablan de temas de parametrización, y una de ellas es, por supuesto, la edad jubilatoria, eso puede ser relevante. Acá tengo, más que nada, un indicador también de gastos e ingresos y resultados fiscales en función del PIB de los sistemas, también en 2015 y 2065, ¿no? Para ver qué pasa con los déficits. Entonces, Argentina en 2015, por lo menos de las cuentas que teníamos, el déficit no era tan amplio, 0,8 puntos del PIB, pero en función del crecimiento de población y en función del crecimiento de ingresos, en 2065 sería 6 puntos del PIB.
esto solamente hace las cuentas de los sistemas públicos, tanto de contribuciones como de reparto, como de no contributivos, ¿no? En Bolivia, entonces estoy mirando nada más que el sistema en 2015, estoy viendo los gastos, porque los ingresos se van al sistema, básicamente van al sistema de capitalización. Pero igual vemos que el sistema público en Bolivia tiene un déficit. Brasil, esto es un número muy grande, pero es pre-reforma y explica por qué había que hacer una reforma, ¿no? Brasil, según los números pre-reforma, tendría un déficit casi de 25 puntos del PIB en el 2065. Eso cambió fuertemente después de la reforma. Entonces, nada, esto habla de que los fuertes déficits que pueden implicar este aumento digamos, este proceso de envejecimiento y cómo esto hay que atacarlo con tiempo. Déjenme ir ya ahí, voy terminando, sobre temas de la parte más difícil, lineamientos de política para el sistema de pensiones, ¿no? Por un lado, la pregunta es, bueno, esta expansión en los sistemas no contributivos, ¿tenían consenso social? ¿Son cosas que tenemos que hacer más allá de lo que nos cueste? Porque es un tema, por supuesto, de equidad que hay que observar. Y bueno, en nuestra encuesta, 75% de los encuestados dicen que están muy de acuerdo con otorgar un ingreso mínimo a todos los adultos mayores. O sea que esta idea de generar o de completar los sistemas contributivos con sistemas no contributivos que generen estos ingresos mínimos es muy relevante. Y acá hicimos unos cálculos de cuánto costaría extenderlo para haya cobertura plena, y no parecen cálculos muy fuertes, ¿no? Un cuarto del PBI en 2015 o 0,70 puntos del PBI en 2065. O sea que avanzar en esa cobertura universal es importante. Segundo elemento es, cuando estamos ya ahora tratando de pensar en los sistemas contributivos y cómo mejorarlos, y cuál debería ser el nivel de las prestaciones, la gente también está de acuerdo en que los montos de las jubilaciones tienen que ser proporcionales al aportado. Y esto es muy importante, ¿no? Porque genera el tema de incentivos, ¿no? Entonces, un extremo es dar a una persona que aportó poco, darle lo mismo que una persona que aportó 30 años, pero el otro, ¿no? Pero el otro extremo es una persona que aportó 10 años y cayó en la informalidad y por la legislación no le corresponde por los años mínimos de aporte, no darle nada. Claramente eso también está mal, ¿no? No debería ser así. Entonces, esto de generar sistemas digamos, contributivos, donde las jubilaciones o las prestaciones estén en proporción a los aportes, creo que es algo que en general la gente lo apoya y algo que los sistemas tienen que también guardar. Por otro lado, por supuesto, ya vamos a temas más paramétricos. Obviamente hay países que todavía tienen margen para expandir la edad jubilatoria mínima hasta 65 años, especialmente entre las mujeres. Esto es algo que se puede avanzar. Lo que dije antes, reducción de años mínimos de aporte, implementación de aporte obligatorio en cuenta propia. Algunos países todavía tienen un sistema donde los aportes, donde no obligan a los cuentapropistas a aportar al sistema y a pesar de ello reciben una jubilación mínima. Claramente eso no está bien y es algo que varios países han empezado a cambiar y esto es algo que se tiene que hacer. Y por último, hay dos temas que también podrían ayudar a generar más sustentabilidad en el sistema, que tiene que ver con el bono de género y de formalidad. El bono de género tiene que ver con aumentar la participación de la mujer en la fuerza laboral. Todavía hay como 22 puntos de diferencia con respecto a la OECD en promedio para América Latina. Eso es importante. Eso va a pasar como producto del proceso de desarrollo, pero eso también tiene que haber políticas para que lo fomenten. Eso también genera más aportes. Y el tema de la formalidad es también muy relevante, ¿no? O sea, lo mencionamos antes. Ahí tenemos algunos cálculos hechos sobre si reducimos, por ejemplo, la informalidad al nivel que nos correspondería, dado el indicador de desarrollo, el nivel de ingreso per cápita. Demostré que había una especie de la región estaba sobre representada la informalidad para el nivel de ingreso que tenía. Esto lo cambiamos, esto también va a aportar 2 o 3 puntos del PIB en términos de mayor recaudación para los sistemas. Así que esto es algo que también hay que trabajar. No es fácil, como bien
creo que lo mencionó Osvaldo, en parte el problema de la formalidad no es solamente que hay impuestos y la gente no quiere trabajar, no quiere registrarse, es que ser un trabajador, para ser un trabajador registrado uno tiene que tener un nivel mínimo de productividad, ¿no? Las empresas tienen que tener un nivel mínimo de productividad. Los aportes a los sistemas de jubilación, etcétera, muchas veces aumentan el costo del salario o del costo salarial más allá de esa productividad. Entonces, no es una cosa tan sencilla, pero quizá puede haber ahí, se puede ajustar esos aportes a esos niveles de productividad de los trabajadores, ¿no? Termino ahora con unas reflexiones finales, que es lo más difícil de todo, ¿no? O sea, podemos tener algunas ideas de por dónde van las reformas. Creo que lo mencionó Oscar en su presentación, que hay criterios para la reforma. También lo mencionó Osvaldo. Pero estas reformas son bien complicadas, ¿no? Y no hace falta, digamos, aquí en Argentina no tenemos suficiente experiencia digamos, de crisis políticas, o por lo menos inestabilidades y protestas cuando se quiere hacer estas cosas. Entonces, creo que acá hay algunos principios que son muy, muy vagos, quizá. Estas reformas tienen que balancear incentivos, aseguramiento, ¿no? Aseguramiento en el sentido de a las personas darles una adecuada prestación para por lo menos que no caigan en la pobreza, para que el consumo no caiga tan fuerte respecto a lo que estaban consumiendo cuando eran activos. Eso tiene que ver con la tasa de reemplazo. ¿Y cuál es la tasa de reemplazo? Bueno, nosotros por ahí veo eso del 82% móvil y me asusta un poco, ¿no? En la OECD la tasa de reemplazo a lo sumo llega al 70%. Los sistemas de capitalización en muchos países son, las tasas de reemplazo no llegan al 30%, porque el contexto de Chile tiene que ver con eso. Pero entonces ahí tenemos que ver un balance entre esto, ¿no? Incentivo, aseguramiento, y también que esto no genere incentivos a la informalidad. Después las reformas, nada, son graduales. Ahí el ejemplo me encantó lo de Osvaldo, ¿no? Hace 10 años que venimos haciendo reformas. Son graduales. Son graduales, hay que compensar a los perdedores, hay que combinar instrumentos, o sea, no todo depende de la edad jubilatoria, no todo depende, ¿no? de un solo parámetro, hay que generar opciones con combinación de varios instrumentos. Y finalmente, esto también me gustó cómo terminó Osvaldo, ¿no? Hay que medir estas cosas, hay que cuantificarlas, porque queremos mejorar el debate público sobre esto. No es que le estamos sacando plata a los jubilados de hoy para darse a los jubilados de mañana. El problema es bien complicado, para el cual necesitamos tener buena información y tener un buen mecanismo de comunicación para que se generen esos consensos políticos que son tan difíciles para estos temas, ¿sí? Por muchas razones, para viabilizar esta reforma. Y a mí, escuchándolo a Osvaldo, me dio mucho optimismo, ¿no? Porque digo, aún dentro de un país como el nuestro, con todas sus complicaciones, no voy a ir en detalle, hay lugares donde han hecho estas cosas bien, digamos. Entonces, se pueden hacer, pero requiere esto, ¿no? Tomárselo en serio, usar números, cuantificarlos, medir y comunicar. Y generar esos debates informados para que se generen consenso a través de cambios que van a ser de todas formas graduales, definitivamente, ¿no? Bueno, nada más que eso, era. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Y ahora hay un tiempo para preguntas, las deberían hacer a través del chat. Mientras tanto, yo voy largando con 2 preguntas. Primero para Oscar. Hay un proyecto que se va a presentar o se presentó de nueva moratoria previsional, siendo que hay una PUAM aprobada. Tu opinión al respecto. ¿Por qué habría una nueva moratoria si está la PUAM? ¿Y qué crees que, digamos, por qué ha ocurrido eso? ¿Cuál es la opinión en definitiva? Y para Osvaldo o Pablo, como también se está discutiendo la movilidad previsional a nivel nacional, se está discutiendo si usar la inflación, los salarios, la recaudación, un mix de ellos u otra cosa, si tienen alguna opinión formada sobre qué les parece mejor para mover la jubilación en el tiempo. Te contesto, Marcelo, muy concreto. Yo la verdad que no veo ninguna razón para poner otra moratoria estando la PUAM.
creo que la PUAM es un instrumento fantástico para terminar con este mecanismo de emergencia. La PUAM da derechos a una prestación una vez que las personas cumplen cierta edad, mientras que el deseo de jubilarse por una moratoria depende de la voluntad de un gobierno futuro que te la conceda, ¿no es cierto? Es un instrumento de clientelismo político. No encuentro ninguna razón. A ver, hay dos razones, una objetiva y más subjetiva. La objetiva sería que la crítica a la PUAM es que las mujeres acceden a los 65 años, mientras que la moratoria podría acceder a los 60. Nada. Si ese es el caso, se podría modificar la PUAM, si se quisiera. El otro problema, no menor, que ahí sí hay un tema para discutir, es aquellos que le faltan algunos años. Suponete, a alguien que le faltan 20 años, le faltan 20 años, pero si a alguien le faltan 5 años y se jubila por la PUAM, la PUAM es la misma para el que aportó 25 que para el que aportó nada. Entonces ahí hay un tema que hay que resolver, pero no mediante una moratoria, sino mediante un esquema de compensación a aquel que aportó una determinada cantidad de años. Digamos. El caso chileno da ejemplos sobre eso, y creo que son muy buenos. Esto es independiente de que sea capitalización o reparto. Vos tenés que compensar a eso. Mi sensación es que la crítica a la PUAM tiene más que ver con algo que hizo un gobierno distinto que con otra cosa. La verdad que no le encuentro otra razón, pero sin duda creo que la PUAM requiere algún ajuste, pero en el marco de una reforma previsional más general, que no sea un nuevo parche para seguir adelante, ¿no? Gracias. No sé si Osvaldo o Pablo quieren comentar otro tema. Quizá yo me juego con esto de la movilidad, porque voy a decir algo que quizá acá los especialistas me van a... No me van a criticar, pero estoy seguro que tienen mejores opiniones que las voy a tener yo. A ver, la jubilación, sobre todo un sistema de reparto, tiene que ver, es un ingreso real y tiene que ver con es algo así como, tiene que estar asociado con la productividad de la economía. Entonces, digamos, en parte los sistemas jubilatorios tienen que ver con el salario que uno estuvo ganando en los últimos años y los aportes que hizo. Pero digamos, cuando una economía sufre un shock negativo, todos somos pobres, y todos somos más pobres, los trabajadores actuales y los jubilados. Cuando la economía funciona bien y hay un shock de productividad alto, todos somos más ricos, los trabajadores actuales y los jubilados. En un sistema de reparto, entonces, sobre todo un sistema de reparto, para mí el indicador es el salario, la evolución del salario. Digo, no puede ser que haya trabajadores que hoy se le baja el salario 15% en términos reales y a los jubilados se les suben 20%. No tiene ningún sentido. Entonces, digamos, la productividad de la economía, si el salario real cae es porque la productividad de la economía, por varias razones, está cayendo. Y eso afecta la riqueza del país y afecta lo que pueden ganar los jubilados y lo que pueden ganar los trabajadores. Entonces, para mí, la verdad, esta discusión de movilidad, de vuelta, alguien que no es tan experto en el tema, sinceramente no la entiendo por qué los salarios no tienen un rol más protagónico en ese indicador. Pero bueno, escucharé a los que saben para que me refuten. ¿Puedo agregar algo, Marcelo? Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Digo, el indicador es salario, no me imagino otra cosa. No sé por qué se discute eso. Yo creo que la discusión vino por la demora en la actualización, pero el hecho es obvio, nadie tiene el cambio de precios del periodo siguiente, entonces necesitas un rezago. No sé, tal vez haya que buscar un mecanismo de ajuste cuando la diferencia es muy alta. La verdad que no lo entiendo, coincido con Pablo, es una discusión algo absurda. El otro tema más complicado, más desde el punto de vista fiscal, que eso es lo que quería señalar, que, ojo, nosotros tenemos la mitad de los jubilados que no aportaron, con lo cual el ajuste por salario también ahí hay un lío. Por eso digo que es importante separar los financiamientos y que el financiamiento con contribuciones sobre el salario sea para los que aportaron y el financiamiento del resto sea rentas generales y vaya a una discusión presupuestaria en donde vos puedas rebalancear las prioridades del presupuesto público.
Pero bueno, eso es más complicado. Gracias. ¿Querías agregar algo, Pablo? Sí, no, pero Oscar, aún la gente que recibe jubilaciones no contributivas, ¿no? Que no aportaron y que nada, son quizás más bajas, vos se las querés mantener en términos reales, en términos de lo que en realidad le está pasando al resto de la economía, al resto de los trabajadores. No, yo no estoy hablando de los niveles, entonces, digo, si hay que hacer un ajuste porque no alcanzan los recursos, eventualmente se lo hacen a todo el mundo, ¿no? Pero digamos, el ajuste de salarios, si es rezagado y los salarios se caen, bueno, también se caen las jubilaciones de todo el mundo. Digamos, de los que ganan mucho va a caer poco, pero digamos, van a tener una jubilación más alta porque se la debieron porque hicieron aportes, porque tenían salario más alto, todo lo que quiera. Ahora, y las jubilaciones mínimas también sufrirán más o igualmente como el resto de la economía, ¿no? O sea, eso es un poquito, me parece más homogéneo, ¿no? Sí, a futuro creo que debiera haber mecanismos de ajuste diferenciado. Digamos, básicamente teniendo en cuenta que el problema social de la Argentina son los chicos y no los adultos. Entonces, en la medida que vos Claro. no balancees eso, digo... Bueno, eso es lo que pasaba, ¿no? Que los jubilados, los jubilados por inflación y después resulta que los trabajadores, los salarios reales estaban bajos y había pobreza en familias con hijos, ¿no? O sea, una locura. Claro. Un poco es eso, o sea, estás gastando 13 Claro. puntos del producto en los mayores y medio en la UH. Y los Claro. pobres están en los chicos. Claro, claro. Hay que buscar un mecanismo de balancear, ¿no? Yo coincidiría, coincido totalmente con el salario. Lo que pasa es que en realidad en el fondo es una mentira si el IPC o salario. En realidad de lo que se trata es, bueno, cuánto licuo las jubilaciones para generar un espacio fiscal, porque lo tengo. Es decir, pensemos, digamos, entre 2002 y 2008, el principal factor de generación de superávit fiscal fue justamente no aplicar movilidad y licuar jubilación, y por eso generamos el superávit. Entonces, me parece como que ponemos, digamos, como un tema de discusión cuando en realidad es otro, es decir, si estamos dispuestos o no a mantener en términos reales la jubilación. Entonces, creo que ese es el índice, y coincido en que probablemente si uno diferenciara, digamos, bueno, entre los que aportaron o los que aportaron, los que no aportaron, bueno, tener más una política dentro de lo que es el manejo presupuestario. Pero si hay poca plata, bueno, tendré que ajustar en todos los niveles, al niño, a la edad media y a los jubilados, y mantener, digamos, los contributivos con salario como corresponde. Aprovecho, digamos, para, si me permiten, dos o tres reflexiones, sobre todo sobre lo que la última. Repito, yo no niego de que los informales sean una oportunidad. El tema es que, también por decirlo rápido, la oportunidad no está en salir con un policía y obligarlos a aportar. Pero digo, hay muy poco para sacarle, si lo das vuelta y no queda una moneda. Entonces, la previa es un shock de inversión de capital humano y demás. Bueno, eso que creo que vos al final lo terminaste diciendo, que efectivamente es lo mismo, digamos, creo que coincido totalmente, el tema del empleo femenino es una oportunidad, pero requiere, bueno, generar unos empleos productivos para que la gente efectivamente pueda aportar. Y aprovecho, bueno, por ahí hacerle más trabajo fácil a Marcelo. Hay una pregunta sobre el tema de la edad. Efectivamente, la edad tiene un enorme impacto actuarial, pero quisiera poner dos matices. Uno, en general todos hablan de la edad 65 y la mayoría de gente no se jubila, se jubila antes, porque hay un montón de regímenes especiales. En el caso, por ejemplo, de la Caja de Córdoba, es una muy pequeña minoría del 65, porque todos son docentes o mujeres o cualquier otro régimen especial. Entonces, por allí el tema, más que modificar la edad de los que están arriba de los 75, por allí es empezar a cortar esas brechas que en algunos casos son grandes. Hay casos realmente defendibles, policías que se jubilan a los 40 y pico de años, me parece mucho más lo que están jubilados que lo que aportan. Entonces, eso me parece, lo hace más complejo el debate, pero creo que lo encuadra mejor. Lo mismo, digo, no pensar que reforma paramétrica o reforma previsional es solo edad, hacer una declaración, sino que hay muchos otros factores. El tema de qué periodo tomo como base para el cálculo del haber, en Córdoba eran 4 años, con la reforma 10, y llevarlo a
30 o en toda la vida laboral, como es en muchos países, tiene un enorme impacto y yo creo que también es mucho más justo, es decir, que refleja mucho más mi esfuerzo y mi nivel de ingreso, digamos, a lo largo de la vida, a tomar un periodo más corto que además genera mucho incentivo al oportunismo y a estar mirando, bueno, que entra, digamos, mi cálculo y en función de eso me organizo para jubilar. Entonces, digo, hay muchos temas en los cuales se puede trabajar para mejorar la sostenibilidad y la equidad, y no solo los 65 años, que definitivamente es algo más menor dentro de todos los otros temas. Bueno, esa era la otra pregunta que estaba en el chat sobre la edad. No sé si quieren agregar algo, Pablo. Yo quería agregar una cosita más, que completándolo a Osvaldo, es interesante. La tasa de actividad de las personas de mayor de 60, o sea, tenemos los dos extremos, como dice Osvaldo. Régimen especial es gente que se jubila a los 40, 50 años. Y después tenemos que la tasa de actividad de adultos, de gente más de 65 años en América Latina, es casi igual a la OCDE o más alta. O sea, en promedio, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, la gente vive más, tiene que trabajar más. Bueno, de hecho, hay una parte de la población que está trabajando más tiempo, ¿sí? Por lo menos en términos comparativos internacionales no es tan baja. No es tan baja. Bueno, ya no hay más preguntas, entonces hemos tratado un tema sumamente importante para Argentina, con un análisis a nivel de América Latina, Pablo, Argentina, Oscar, y provincias, y la provincia de Córdoba, Osvaldo. Así que ha sido muy completo, con 3 profesionales de renombre, muy agradecidos a los 3, y por supuesto los despedimos con un aplauso. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, saludos. Saludos. Mañana, ¿a qué hora empezamos, Roberto? ¿Próximo? ¿O Lucrecia? Mira, Marcelo, mañana empezamos con trabajos en salas simultáneas a las 9:30 de la mañana y tenemos el panel de alternativas al sistema de coparticipación a las 11:15. Muy bien, esperemos que nos... Es decir, que 9:30 en salas y ahí continuamos. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Saludos, hasta mañana.